La historia de Estados Unidos es muy joven, al igual que la del resto de los países de América Latina, y comenzó el 4 de julio de 1776, cuando se declaró la independencia sobre Inglaterra. A partir de ahí, el conflicto entre los colonos americanos, que estuvieron ayudados por Francia y España, frente a Inglaterra. En 1783 finalizó el conflicto y comenzó la historia de Estados Unidos hasta hoy en día, como sucedió con el resto de los países de América Latina o colonias de España, como Brasil, que fue colonia portuguesa. La expansión hacia el oeste. Entre 1800 y 1850, la población estadounidense pasó de 5 a 23 millones de habitantes. Esto se debió a la llegada de inmigrantes procedentes sobre todo de Gran Bretaña y Alemania. A la vez se fueron incorporando nuevos territorios. Luisiana y Florida fueron compradas a Francia y España a principios del siglo XIX. Gran Bretaña le cedió a Estados Unidos Oregón en 1845. El mismo año, Estados Unidos anexionó Texas. Tras una guerra corta contra México, fueron incorporados Nuevo México y California en 1848, con lo que Estados Unidos llegó a la costa del Pacífico, que fue rápidamente colonizada. La expansión hacia el oeste proporcionó tierras y forjó la identidad del pueblo de los Estados Unidos. En este inmenso territorio se diferenciaban tres grandes regiones por sus características económicas y sociales. La primera, el noreste, con un gran desarrollo industrial y urbano. El sur, cuya economía era agraria, centrada en las grandes explotaciones de algodón y tabaco, trabajadas por los esclavos. Y el oeste, donde predominaban las grandes eh, granjas que pertenecían al final a los granjeros independientes. El problema de la esclavitud y la guerra de secesión. La constitución de los estados dejaba en manos de cada estado la abolición de la esclavitud. Los estados del norte y del oeste suprimieron la esclavitud, mientras que el sur la seguía manteniendo porque era la base de sus explotaciones de algodón y tabaco. El enfrentamiento entre estados abolicionistas y estados esclavistas se intensificó a mediados del siglo XIX. En 1860 fue elegido presidente del país Abraham Lincoln, que se opuso a la extensión de la esclavitud en los nuevos territorios. Poco después, 11 estados del sur se separaron y crearon una confederación. El presidente Lincoln y el Congreso de Estados Unidos mantuvieron que ningún estado tenía derecho a separarse y se propusieron a someterlos. Y esto provocó al final la Guerra de Secesión, que duró 4 años y terminó con la victoria del norte. Fue una guerra muy destructiva, pues en ella se aplica por primera vez armas modernas, acorazados, fusiles y revólveres. El conflicto provocó medio millón de muertos y arrasó muchos territorios. Al final lo que provocó fue las diferencias que había entre las zonas de Estados Unidos. Querían eliminar la esclavitud, el problema es que la parte del sur no la eliminó debido más a las condiciones agrarias o agrícolas que seguía manteniendo. Y eso provocó una guerra de secesión, más debido por la Confederación, ya que ninguno de los estados que había en Estados Unidos podía tener la intención de separarse. La reconstrucción. El periodo posterior a la guerra se conoce como reconstrucción. Fue una época de gran prosperidad económica. En ese momento Estados Unidos inició un imparable desarrollo económico que la convirtió en la primera potencia industrial del mundo a principios del siglo XX. La esclavitud fue abolida tras la guerra, pero al retirarse el ejército del norte, el sur suprimió las leyes favorables a la población negra. En este periodo la vida política comenzó a organizarse en torno a dos partidos, los republicanos más de derechas y los demócratas más de izquierda, lo que perdura hasta hoy en día. El 15 de febrero de 1898 se produjo el hundimiento del Maine. Estados Unidos aprovechó la situación para declarar la guerra a España. España perdió todas las colonias que tenía en América y parte de Asia, como Cuba, Puerto Rico y Filipinas, Islas Guam, Marianas y Carolinas. Dejaron de pertenecer a España. Este periodo es la continuación de la Guerra de la Independencia o Revolución Americana, que es cuando comienza la historia reciente de Estados Unidos como la del resto de los países de América Latina. Europa experimentó el nuevo imperialismo en el siglo XIX. Ya Europa lo hizo en la Edad Moderna, en el siglo XVI, pues en el siglo XIX fue Europa unida a Estados Unidos y Japón.
Finalizo el vídeo, comento que tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.